El Ministerio Internacional Centro Cristiano de Restauración se complace en traer a ustedes una nueva y desafiante enseñanza de la Palabra de Dios a través del pastor y maestro Carlos Sánchez. Nuestra convicción es que al escucharla, tu vida será llevada a otro nivel de revelación de la Palabra de Cristo. Con ustedes, el pastor y maestro Carlos Sánchez. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Lo he titulado así: posición o situación. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, el apóstol Pablo dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y agrega este texto que todo el mundo conoce, de verdad, todo el mundo evangélico. Versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre situación y posición? Situación es puntual, posición es eterna. Así de simple. El apóstol Pablo dice: he aprendido, en primer lugar, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Quiero darte dos principios. Número uno, la capacidad de aceptar las circunstancias difíciles se aprende, no se nace con ella. Y número dos, tus conquistas no dependen de tu situación, sino de tu posición. Yo te voy a hablar de esto un poco más adelante. Estoy un poco desarrollando el versículo del apóstol Pablo. En segundo lugar, Pablo dice: a quedar saciado como a pasar hambre. Cada día tú necesitas una sola cosa para comer. Escúchame, tú necesitas una sola cosa para comer. ¿Y sabes qué es eso? Necesitas tener apetito. La gente que no tiene apetito no come. La gente que tiene apetito come. Ahora, hay gente que tiene mucho apetito y come mucho. Pero come porque tiene mucho apetito. Bien, recién al quinto día de no comer, una persona viene a sentir hambre. Pueden pasar 2, 3, 4 días sin comer. Al quinto día, según los estudios científicos, la persona comienza a sentir hambre. Bueno, probablemente tú conoces a alguien que deja de comer un almuerzo o un día y ya está muriéndose de hambre. Habitualmente los varones le vamos a decir a nuestras esposas que son ellas. Y las esposas probablemente dirán: mi esposo pasa un día sin comer y se muere de hambre. Pero estoy seguro que si hace el intento, le aseguro que al cuarto, quinto día, comenzará a sentir hambre. Entonces quiero decirte, amigo mío, que los caminos fáciles siempre resultan en fracaso. El Dios al cual servimos no es un mago, no hace magia, no es un Dios que haga aparecer las cosas de la nada. Tampoco tiene una lamparita que al frotarla sale un genio para concederte 3 deseos. Ni menos es un ilusionista que a la hora de haberte concedido tu deseo desaparece. Te quiero decir algo que tal vez no te agrade mucho, amigo mío, pero es la verdad. Y es esto: muchos cristianos están con Dios por el favor concedido del día a día. Si se los concede, se quedan con Él. Si no se los concede, se apartan. Es como en la iglesia católica.
Gracias, Espíritu Santo, por el favor concedido, pero si te he visto, no me acuerdo. Así resulta con muchos cristianos hoy en día. Sirven a Dios por los panes y los peces. Cuando no hay panes y no hay peces, se van. Muchos cristianos han tomado a Dios como un milagrero. Si me da lo que quiero, lo voy a seguir. Si no me lo da, me voy de la iglesia. Y muchos cristianos han sido muy buenos. Le han dado a Cristo otra oportunidad. Sí, amigo mío, hay muchos cristianos que creen que le están dando otra oportunidad a Dios. Me quedaré en la iglesia porque el pastor me necesita, porque el hermano me necesita, porque Dios me necesita. Qué triste. No están en una buena posición. Hemos llegado a ese punto, amigos míos. Tenemos una percepción de lo sobrenatural súper, extra, mega, giga equivocada. El principio de lo que te digo es este: si no tienes una clara opinión de quién es Dios en tu vida, tú no sirves para servir. Nuestro Dios es milagroso, pero no es un milagrero. Tú no le pagas para que te haga el milagro del día. Ahora bien, yo creo en los milagros, yo creo en los prodigios, creo en las señales del Dios al cual sirvo. Lo he visto por mis 40 años que he servido a Dios. Yo creo en ese Dios. Pero para tu milagro, para lo que tú necesitas, tú no eres un agente pasivo, ni un espectador, ni un invitado. Escúchame, lo trascendente que tú eres para lograr un milagro. Escúchame, lo importante que tú significas para que Dios haga lo que tú estás pidiéndole que haga. Tú eres el protagonista. Tu milagro siempre será resultado de una sociedad entre tú y Dios. Y para ver lo que quieres ver y tener lo que quieres tener, debes aplicar los principios de esta sociedad entre tú y Dios. No puedes esperar que en una sociedad solo sea tu socio el que aporte el capital y tú seas un mero espectador y al final de mes vengas a buscar parte de la sociedad si no has puesto nada. Dos empresarios no son socios porque aportan 50 y 50. Son socios porque cada uno aporta lo que debe aportar a la sociedad, a esa sociedad que se está formando, a esa empresa. Por lo tanto, no te estoy igualando a Dios. Cada uno aporta, tú aportas lo que debes aportar y Dios aporta lo que Él debe aportar. El punto es este, amigo mío. Tu posición depende de cuánto inviertas en tu sociedad con tu socio, Dios. Tú puedes estar en la peor situación matrimonial, económica o laboral, pero si estás en una buena posición, ya eres vencedor. Si tienes una situación conflictiva en tu matrimonio, pero tienes una posición estable con Dios, tu matrimonio está resuelto. Depende cuál es tu posición con Dios para tu situación matrimonial o económica. Ruego a Dios que logres captar la idea de lo que te estoy compartiendo. Quiero comentarte algo. Quiero contarte una historia. La Segunda Guerra Mundial en 1944 tiene una faceta muy trascendente para la conquista de las tropas aliadas y es la toma de Normandía. Escúchame, la invasión de Francia por parte de las fuerzas aliadas fue la operación más crítica y peligrosa de toda la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue llamada el Día D, que significa el día decisivo. Día D, decisivo. Fue crítica porque abrió la única ruta por la cual el poderío militar de Estados Unidos y sus aliados podía golpear a Alemania y terminar la guerra rápidamente.
Fue peligrosa porque en una operación anfibia la derrota pudo ser completa. Hasta entonces se habían intentado 3 desembarcos en contra de los alemanes y cada desembarco fue un rotundo fracaso para las tropas aliadas. La batalla en Normandía sería muy dura y no cabía ninguna expectativa, ninguna esperanza de una victoria fácil. El asunto, hermanos amados, en juego en esa batalla de Normandía en 1944, el día D, el asunto en juego es este. El ejército que ganaba la posición en la playa en Normandía era el ejército que ganaría la guerra. El asunto era de posición. Cuando los aliados se posicionaron de Normandía, la situación fue de victoria. Cuando tienes posición, tienes posesión. Cuando tienes posesión, tu situación cambia. No olvides, posición es el lugar donde estás. Situación es tu recompensa en el lugar en el que te encuentras. Roosevelt dijo, mientras más lugares conquistamos, más enemigos derribamos. El 29 de julio, los alemanes comunicaron a Hitler que la batalla de la cabeza de playa de Normandía estaba perdida y que había llegado el momento de emprender la retirada. Eran el blanco ideal para las fuerzas aéreas que procedieron a masacrar a los alemanes. El día de tomar Normandía fue el peor momento en la Segunda Guerra Mundial para los aliados, pero fue el momento de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hermanos amados, la clave del ejército aliado para anunciar la victoria era esta. Esta era la clave. Era la clave que iban a usar. Si tú buscas, si tú investigas, vas a entender lo que te digo. Dijeron, esta será la clave. Cuando tengamos tomada la playa de Normandía, la clave de nuestra victoria será: alabado sea el Señor. Y entonces, cuando los enemigos fueron derribados en Normandía, empezó a sentirse, a escucharse la clave: alabado sea el Señor, en toda Europa. Y entonces todos los habitantes europeos e incluso los de Alemania escucharon: alabado sea el Señor, y entendieron que estaban derribados, destruidos, que habían perdido la batalla. Aprende esto, hermano amado. No le digas a Dios el tamaño de tu problema. Muéstrale a tu problema el tamaño de tu Dios y las cosas van a cambiar. El tema de lo que estoy diciendo es este: mientras más dura fue la batalla en Normandía, más convicción de victoria tuvieron los aliados. Mientras más oposición, más cercana estaba la victoria. Lo que fácil ganas, fácil pierdes, pero lo que te cuesta ganarlo, lo vas a cuidar y lo vas a atesorar porque te costó. Pablo dice en el pasaje que acabamos de leer: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Cómo se logra ganar posición en medio de una guerra de situaciones adversas? Viviendo como es digno del Evangelio, llevando las cargas los unos de los otros, viviendo para servir, reconociendo que tú eres quien Dios ha dicho que eres y no lo que los hombres dicen que tú eres. Y entendiendo que tu posición define tu situación. ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar te estableces? ¿Cómo te has parado frente a las adversidades? ¿Cómo te has puesto frente a las circunstancias? Lo que seas mañana, amigo mío, lo defines hoy. No esperes mañana para resolver qué serás tú mañana. Hoy es el día de resolver qué serás mañana. No olvides, una guerra se gana
en diferentes batallas. Si estás en guerra, define tu día D. ¿Cuál es el día D? El día en que los aliados en 1944 dijeron: esta playa en Normandía es el lugar en que nosotros podremos conquistar y vencer esta guerra terrible. En ese día, en ese solo día, en el desembarco en Normandía, más de 86,000 soldados aliados perdieron la vida. Si tú viste la película Rescatando al Soldado Ryan, te vas a dar cuenta de las masacres, porque esa es el inicio. El desembarco que sucede en esa película es una muestra del desembarco de Normandía. Más de 86,000 soldados perdieron la vida por una causa, porque sabían que su posición iba a definir la situación futura. Habla con tu general Dios y dile cómo está tu situación, pero deja que Él te hable lo que Él piensa. Y quiero concluir con este principio. No le muestres a Dios el tamaño de tus problemas. Muéstrale a tus problemas el tamaño del Dios al cual sirves. Padre Celestial, yo bendigo a mis hermanos y declaro sobre ellos un tiempo en que ellos entenderán que deben definir su posición, porque su posición les dará autoridad en las situaciones difíciles. Depende de dónde ellos estén viendo el problema. Si es en lo carnal, entonces su situación será una situación de carnalidad. Si es desde lo espiritual, entonces la situación será espiritual. Desde donde miren sus problemas, ellos podrán ver la victoria que tú tienes para ellos. Les bendigo, Señor, a estos hermanos amados y declaro que sus mentes sean abiertas, que sus corazones sean triturados, despedazados, para que tu palabra pueda entrar. Como el martillo golpea la roca, como el fuego consume la madera, como el agua derrite las tierras, como las aves se paran sobre los árboles, Señor, nos podamos parar sobre la cima de los problemas y decir: desde aquí, desde esta posición, veo que mi situación futura es de victoria y de bendición. Y creo que yo soy vencedor porque Dios es más vencedor. En el nombre de Jesús. Amén.